¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pues seguimos con la clase de Inglaterra. Inglaterra, donde nos habíamos quedado de que este pueblo se está expandiendo a todo alrededor de la India y que está pues tomándolo como que fuera la perla de los ingleses, de los británicos, y va a hacer toda una expansión donde se va a combinar, pero en una forma pues un poco rara, porque ellos admiraban mucho esa civilización hindú, pero no se metieron con ellos, o sea, no tuvieron ese contacto, nada más era un contacto comercial y expansivo, pero pues no se van a conformar con eso, y el rey de Inglaterra, Jorge IV, va a mandar una carta a China ofreciéndoles pues sus productos y todo, pero el emperador le dice que no necesita nada, que ellos ya todo lo tienen cubierto y pues no se puede hacer eso. Entonces los ingleses van a empezar a sembrar opio en la India y de ahí la van a empezar a introducir a China, lo que va a ir causando un problema muy grande porque China les vendía productos, pero quería que se los pagaran en plata. Y pues los británicos no tenían, empiezan a introducir todo este opio a China, donde se va a originar un gran problema de drogadicción a sus pueblos, en los que las plantas, pues, estas plantas de poder que crecen en el mundo, pero no crecen en el mismo lugar, crecen en diferentes lugares. El ser humano es el que las ha ido recopilando y llevando a otras partes para que pues puedan hacerse, porque todas estas plantas están en Asia, en África, en América, y pues va a tardar pues mucho tiempo en que se vaya industrializando. Cuando llegan todos estos mercados a China, que se va a empezar ya a originar cuando ya no se puede controlar este tráfico, se puede decir, donde sobornaban a funcionarios para poder entrar el opio. Uno de los pues dirigentes de ahí va a nombrar a una persona para que calme todo esto, y esta persona tiene la fama pues de ser muy recto, muy severo, y va a instituir que el que lo tenga va a estar basado en la pena de muerte. Pero pues esto no se va a hacer y se va a empezar a originar esa guerra del opio en China. Aquí esta tradición en China fueron esos conflictos bélicos que va a tener y que van a ocurrir en el siglo XIX entre los imperios chinos y británicos. La primera duró porque fueron dos guerras. La primera va a durar desde 1839 hasta 1842. En la segunda, en la que Francia se implicó con los británicos también, estalló en 1856 y va a dilatar hasta 1860. Sus causas fueron pues los intereses comerciales criados en ese contrabando británico de opio que estaba sembrado en la India y en China, y todos los esfuerzos de los gobiernos por imponer esas leyes de gobierno. ¿Qué se va a originar eso? En esa época pues estaba ocurriendo que se desequilibrara o desquebrajara todos los conceptos de Confucio. Y entonces ahí es donde estos pues británicos se van a introducir, porque todo lo que había hecho Confucio había tenido una duración de más de 1500 años pues de estabilidad, en la que pues no se habían intercalado, estaban cerrados los puertos. Cuando se va a dar todo pues contrabando del opio, donde se favorecía a los chinos, que hacían ese intercambio de China al mundo de los productos de seda, de porcelana y de té. Cuando todo esto se va a tener
pues ciertas alteraciones. En los sistemas habían los sistemas de Cantón con el fin de pues descompensar todo ese equilibrio que estaba ahí. Eso iba ocurriendo como por el año 1834, donde van a hacer toda esa reforestación de amapola en la India. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a hacer ese contrabando y de esas compañías británicas que venían desde las islas de Java y que pasaban por todo la India era como que ya habían hecho ellos una ruta. Alentado contra los valores confucianos, que se prohibía que entrara eso porque estaba afectando ya a la gente. Ya habían lugares donde estaba totalmente la gente enferma acerca de esto y el elevado número de adictos que se estaba haciendo ya desde el siglo XVIII. Todo este tráfico que hacía, se hizo ese conflicto, esa guerra, donde se va a destruir cerca de pues 2.400 toneladas del opio. Se va a echar a los océanos, se le va a echar sal, se le va a echar cal para destruirla, porque no se cumplió con un tratado que se había hecho y se había considerado esto ya pues como una actividad pues ilegal. Todos estos cantones que va a ser pues combatido por uno de los dirigentes chinos, va a haber aquí esta rivalidad política y que se va a ir haciendo que el comercio se quede ya pues sustentado nada más en drogas, en el opio. Un opio que va a traer pues realmente problemas muy grandes a la salud. Dicen que en mayo se va a firmar un tratado donde Charles Helio y Lin Ge-sung van a acordar de que pues ya se suspenda eso, pero en lugar de respetarse, lo vuelven a hacer y ahora ya lo hacen con mayor pues tenacidad. Dicen que en esa época, cuando se destruyó toda esa cargamento del opio de los ingleses, que estaba evaluado en más de 3 millones de libras, y que pues van a hacer que se pues destruya realmente para que ya no siga pues afectando a toda la gente. Aquí pues más de 20,000 cofres llenos de esa mercancía es la que se va a destruir, y van a las Islas Británicas van a mandar a más de 15,000 hombres para que en el barco Royal Nivel viniera pues para China y empezar a hacerse toda esa primera guerra, que es la que va a significar que estos pueblos entren en ese conflicto tan grande. Aquí pues antes de que se conociera toda esta planta de opio que va a afectar a la población china, va a tener consecuencias graves, porque después se va a originar una segunda guerra que al final pues van a ser derrotados los chinos y pues van a forzar al gobierno pues tanto a tolerar el comercio de opio. Los británicos reaccionaron a los chinos para firmar ese tratado de desiguales, abriendo varios puertos de comercio. Cuando termina la Primera Guerra, se van a apoderar de los puertos más importantes, haciendo que Inglaterra pues sea uno de los países más poderosos ya en el mar. Y van a hacer estos puertos de comercio exterior, anexándoles y quitándoles Hong Kong. Al ver el tratado de Nanking y la cesión que les quitan pues de Hong Kong al Reino Unido, Portugal siguió a los británicos, forzando términos de intercambio desigual con China y ampliación de Macao bajo los dominios portugueses desde el siglo XVI. Como se dan cuenta, aquí cuando hay ese tipo de conflictos, ya entró Francia, ya entró Portugal
a hostigar a China, obligándolos a que se abran al comercio y abran sus puertos. Lo anterior pues contribuyó a esa rebelión Taiping en los mediados del siglo XIX, esa rebelión de Boxer a principios del XX y la caída de la dinastía Qing, que va a ser en 1912, también acabó con el relativo aislamiento chino respecto al occidente, porque algo que los había cubierto es que estaban aislados, pero al abrirse esos puertos, al quitarles ya esas porciones de Hong Kong y Macao, pues ya quedan esos puertos abiertos para ese comercio chino marítimo más directo entre Europa y ese imperio chino. Todo esto va a comenzar ya desde el siglo XVI, después de que los portugueses habían establecido colonias en Goa, en la India, y poco después en Macao, en el sur de China. Todo esto después de la conquista española de las Filipinas, y ese ritmo de intercambio entre China de Occidente se va a acelerar drásticamente en el galeón Manila, que transportó más plantas a China que la ruta de la seda. Pues fíjense en cómo está todo esto tan delicado, que inclusive hasta en la actualidad pues nosotros vemos cómo ese comercio de drogadicción está afectando a todo el mundo, inclusive a México. México tiene un gran problema en el 2021 de todo ese narcotráfico, de muertes, de violencia que ha atacado siempre al mundo. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase.